Hoy voy a tener el placer de compartir con ustedes un relato del maestro Alfredo Zitarrosa. No es muy conocido, pero en vida Zitarrosa logró publicar un libro de cuentos breves, Por si el recuerdo. Nada más ni nada menos que el gran Eduardo Galeano dijo sobre ese libro de Zitarrosa o sobre sus cuentos. Dijo, en estos cuentos dolidos, dolorosos, Alfredo tuvo el coraje de mostrarnos sus adentros. De ese libro de cuentos breves, yo elegí uno que tiene un gran vuelo poético y una sencillez conmovedora. Del enorme Alfredo Zitarrosa, de su libro Por si el recuerdo, voy a leerles Tente en el aire. Aquí son verde esmeralda, los llamados colibríes, picaflores, pájaros mosca, tente en el aire o pájaros joya. Son los enanos del mundo de las aves, apodiformes, clasificados sistemáticamente en esa forma justamente porque reciben toda clase de apodos, joya, mosca, flor, y pertenecen a la familia de los troquílidos, que apenas alcanzan el tamaño de un abejón. Sus alitas vibran de 75 a 100 veces por segundo, de modo que pueden permanecer inmóviles, y eso necesitan, aguardando la apertura de una flor o para capturar un pequeñísimo insecto. Curiosamente, los nuestros responden por sus características a los pigmeos entre todos los pigmeos de esta especie, casi idénticos a los llamados zunzún de Cuba, que miden menos de 6 centímetros, de los cuales más de 2,5 corresponden al delgado pico y a la pequeña cola formada por 12 timoneras. En Cuba tienen la garganta carmesí, aquí no. Aquí su garganta es de un gris oscuro, pero por todo lo demás, por su pico negro, la parte superior del cuerpo y la cola azul verde, son iguales estas criaturas primaverales a los colibríes cubanos de verano eterno. Me jacto de conocerlos mejor que muchos a estos animalitos y voy a decir por qué. El jardincito era interior. Yo había alquilado el apartamento del fondo de una casona donde vivía solitario, no solo porque el Doberman era temible, sino porque después de una segunda separación de mi mujer fabuladora, dicen que la tercera es la vencida, quería tomarme mi tiempo para razonar, para elaborar el porqué de nuestras desdichas padecidas. Exiliados, desexiliados, amándonos, necesitándonos, mi mujer y yo habíamos sido compañeros a pesar de carecer ambos de una familia sólida. Yo también fabulaba a veces, en particular cuando se trataba de hablar de mi pasado. Era como si ambos fuésemos pájaros pigmeos desde nacidos. Los colibríes tienen un tronco minúsculo, pero sin embargo muy fuerte. Las patitas cortas, provistas con uñas idóneas, son capaces de agarrarse a las más pequeñas rugosidades. Creo que así vivimos. Mi exmujer y yo durante años posándonos cada uno en el otro alternativamente en las finas grietas de nuestras almas respectivas que se amaron entre remotos dolores durante casi 20 años. El apartamento que yo alquilaba mientras aguardaba una tercera oportunidad, ella tal vez ya no, tenía una puerta de hierro con doble traba porque había sido depósito de zapatos caros, de artesanía. Y tenía también un porchecito recubierto, como forrado finamente por una Santa Rita bermeja. Ese septiembre yo había descubierto, colgando brevemente de un gajo grueso, cierto nido minúsculo del tamaño de una ciruela al que acudían zumbando y en horas desparejas colibríes. Estaba frente a la puerta el pequeño nido que en los primeros días me parecía ser algo así como el fruto de la enredadera. Hasta que comprendí que no, que era un nido escondido, disimulado, inverosímil, comparado con los de cualquier otro pájaro. María Jimena y yo, una noche, después de analizar nuestras vidas durante 3 horas o más, decidimos que no había una vencida, que no había una tercera oportunidad. Nuestras hijas iban a quedar a su cargo y yo me comprometía a pasarle una pensión alimenticia, la casa adquirida iba a quedar a su nombre y yo resignaba mi parte asumiéndome como arrendatario. Ella a su vez dijo quererme bien, desearme lo mejor, etc. Pero el caso es que allí, esa madrugada, yo comprendí que la Santa Rita no fructifica en nidos, sino que es una planta trepadora que se adorna a sí misma
con flores carmesí. Esa noche de nuestra despedida con María Jimena, yo no pude dormir. A las 6 de la mañana preparé el mate, abrí la puerta de hierro, encendí la grabadora para escuchar ciertos sonidos previos al hundimiento definitivo de mis mejores recuerdos, y mientras en la grabadora sonaban aquellas cosas registradas la víspera, escuché zzz, zzz, zzz. Eran los colibríes. Era octubre. Iban y venían y eran dos. Por aquella capsulita torda, mimetizada con la enredadera, asomaban dos piquitos negros que yo nunca había visto. Macho y hembra, padre y madre, iban y venían de las flores al nidito, deteniéndose incomprensibles para inyectar néctar en aquellos piquitos minúsculos. Suspendí a Erik Satie, que sonaba a mi gusto esa mañana, me bañé, me vestí y salí en la bicicleta encargándole al Doberman, como si pudiera entenderme, que cuidase por favor aquel nido. Había dejado abierta la puerta de hierro y la radio encendida. No podía sacarme a mi mujer de la cabeza. Pedaleé toda la mañana hasta agotarme. Almorcé en un pequeño balneario en la costa de Canelones y emprendí el regreso. Cuando llegué con un volumen muy bajo, en la radio sonaba la patética y en la habitación contigua a la salita un zumbido estridente, como el de un abejorro, se interrumpía. Sonaban los cristales de la ventana cerrada como si alguien arrojase piedrecitas y recomenzaba, penetrante, acompañado de un zzz, 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 diría yo, de desesperación. Era uno de los colibríes que sin duda había entrado por la puerta y no acertaba a encontrar la salida. Por lo demás, los techos muy altos quedaban por lo menos 1,5 metros de los dinteles y el animalito solo atinaba a subir, volar en círculos y estrellarse contra la claridad de la ventana. ¿Qué podía hacer yo por él? Pensé en esos embudos de tul como para cazar mariposas, pero ¿dónde hallar semejante cosa antes de que el pajarito se matara? Se me ocurrió arrimar un taburete a la puerta de entrada y desde allí, trepado de un modo que mi cabeza quedaba un poco más arriba del marco de la puerta, más o menos a la altura por la que volaba el picaflor, con la mano derecha cerrada a la altura del pecho, de modo que solo quedaba extendido el dedo índice, empecé a imitar sus zzz, 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 agregándole breves íes que solo expresaban mi propia angustia. Fueron apenas unos segundos. El pajarito voló hacia mí, bajó, se posó en mi dedo índice y salió disparado por la puerta chillando de alegría. Su pareja acudió de inmediato y sosteniéndose quietos, vibrando en el aire bajo el tibio sol, los vi besarse. Y digo que sé de colibríes más que muchos, porque no creo que mucha gente haya tenido a uno de ellos posado en su dedo índice, siquiera por un brevísimo instante. Su peso era el de un alma.